Bueno, buen día, ¿cómo andan? Todo bien, profe. ¿Vos? Bien, bien. Ya me ponía nerviosa porque ya era mi 35 y no podía enganchar. Bueno, ya está, ya arrancó. Este, listo. Bueno, que el que Mm, quiera preguntar algo, así arrancamos respecto a lo que vimos el otro día. Yo tengo consultas. Tengo consultas de esta clase y de la clase pasada porque no pude entrar a la última consulta de teoría. ¿Está bien? Está bien, perfecto. Ok, a ver. Em, con respecto a lo de composición contra herencia, ¿no? Sí, Eh, Al momento de diseñar, ¿cómo diferencias composición de, o sea, yo cuando veo un problema, no sé, de la práctica o en general, no me parece muy difícil, no sé si es que los que nos dan en la práctica son fáciles, de diferenciar entre los dos. Por eso de que la herencia tiene es un... ¿cómo sería bien para diferenciar al momento del diseño la composición de la herencia? Sería la pregunta. claro, la respuesta es un poco lo que vimos el otro día, lo que está también en el material, pero básicamente es que uno para usar herencia en general lo usa desde su nuevo dominio, suponete. Vos decís, voy a usar cuentas bancarias, entonces es fácil ahí distinguir, como decís vos, herencia de composición, porque vos decís, bueno, si voy a usar, distinguir qué cuentas bancarias voy a usar, cajas de ahorro, cuentas corrientes, son subclases de cuenta bancaria general que puedo poner un comportamiento más genérico. Claro. Entonces ahí uno ya como que está en su dominio del problema y es más difícil que uno se confunda. Es más fácil distinguir que ahí es herencia. Y lo de composición versus herencia que di el otro día tiene que ver más con las cosas que uno ya tiene en el sistema, perdón, por ejemplo, en el lenguaje de programación. Antes era Claro. Smalltalk, ahora es Java. Suponte, tenés array list, entonces vos decís, bueno, una pila es una estructura de datos como array list. Entonces, sería que estás pensando, si usaras herencia, que está mal, pues como lo vimos el otro día y está en el material, si usaras herencia, lo que pasaría es que es una herencia de estructura, no de comportamiento. ¿Se entiende, Juan? Claro, sí. Con respecto a eso de herencia de estructura, también tenía una pregunta. Más o menos, ¿qué significa eso de herencia de estructura? Porque el comportamiento, según entiendo, sería tipo los mensajes que se le pueden enviar Los al mensajes, o objeto. sea, en el caso de la pila y el array list, la pila tiene la estructura, si vos querés, de una array list, la estructura. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque es una colección como cualquier otra, cola también podría ser, pila, ¿no? O sea, tienen la estructura, entonces uno se tienta a decir, bueno, es un array list porque total, agrego al final y saco del final. Entonces ya agrego al final, saco del final y ya con eso que está implementado en un array list, podría, que está dentro del comportamiento, podría decir que con eso es un array list. Pero por otro lado, todo lo demás que le pasa a la array list, todo el otro comportamiento que tiene array list, también lo heredo. Esa es Claro, discernir entre que no me sirve array list como herencia. O sea, si yo hago que pila herede de array list, como todo lo demás que tiene array list, salvo el add en un extremo y el remove en un extremo me sirven y todo lo demás no me sirve, tengo que anular, porque esos también la pila los podría recibir esos mensajes. Son parte de su claro, protocolo. Y tiene entonces una interfaz grande que hace un montón de cosas que no me sirven, porque las tengo que anular. Si no, claro, no es transparente decir que eso es una array list. Entonces no es una array list. Entonces uno dice, bueno, pero la estructura me sirve. Sí, entonces lo compongo. Entonces, si fuera que lo hubieras definido como herencia, sería una herencia de estructura, porque te gustaría heredar que los elementos son una colección de datos, nada, de objetos, pero no estás, en realidad estás usando una herencia mala. Nosotros en Objetos uno por buen estilo de diseño y de programación orientada a objetos, lo que optamos es siempre, en general, en un buen estilo orientado a objetos, de hacer herencia por comportamiento.
le llama. ¿Por qué por comportamiento? Porque yo quiero decir que una pila es una pila y que recibe push, pop, pick, nada más. Lo demás no Claro. tengo que estar anulándolo. Entonces, no hereda de nadie, no hereda. ¿Está bien? Claro, sí. Entonces, esto de herencia por comportamiento y herencia de estructura, ¿cuál sería la diferencia? Que la herencia de estructura está mal, si uno piensa la herencia como herencia de estructura, porque estoy pensando en cómo está formado internamente el objeto heredado, o sea, la clase tiene una estructura interna que a mí me sirve, pero no es herencia de comportamiento. Esa es la diferencia. El comportamiento, herencia de comportamiento es elegir a la superclase que sea la que hace lo mismo que yo, o sea, hace lo mismo que yo y yo puedo hacer algo más. Por Ah, ejemplo, yo tengo animal y el mamífero. Bueno, el mamífero es de comportamiento, se comporta como un animal, no tiene la estructura de todos los animales, porque la estructura del mamífero puede ser distinta a la estructura de otro animal, de otra clase de animal. Pero sí hace cosas de la vida que yo las puedo poner en la clase abstracta. Si yo puedo hacer todo lo que hacen los animales, lo pongo en la superclase, digo que el mamífero es un animal que a la vez se alimenta de la leche materna. ¿Entendés? Esa sería claro, la, pero todo lo que hereda me sirve, esa es la idea. La de comportamiento es, todo lo que heredo de comportamiento me sirve. La de estructura es, hago herencia porque pienso en la estructura interna de la clase heredada. claro. ¿Se entendió? Sí, Más o sí, menos. sí. Bueno. Eh, Después, las listas de las dos clases, ¿no? La lista de categorías para identificar clases, de asociaciones, Ah. eh, y la lista de heurísticas que tenemos, ¿esas que nos mostraste vos son todas las que hay o son, o Son hay las que más? tuve, mira, Claro. mis clases, esas clases están sacadas del autor Larman que sigue el proceso de desarrollo de software orientado a objetos. El de Unified Process. Son esas porque básicamente barren como todas las categorías donde uno puede descubrir sustantivos o frases nominales para, el modelo conceptual o del dominio del problema. Y la de asociación es lo mismo, o sea, está como barriendo, contiene, puede crear, contiene físicamente, usa. Sí, más o menos son esas cosas, porque a veces ni siquiera las podés aplicar todas. Así que sí, yo Claro, creo que con esas están bien. ok, Porque mayormente vos sacás vocabulario de los casos de uso. Y claro, las asociaciones las hacés porque eso, lo que también lo hablamos el otro día, al hablar de herencia y composición, es contenido o usa al otro objeto solamente por la interfaz. Otra cosa es eso de caja negra y blanca que se aclaró en la grabación del otro día, creo, espero. Estuviste vos en la clase, no sé. Pero por ahí no pudiste venir a las consultas, pero sí a la clase. sí, sí, pues sí, Eso es como que vos te entras al otro objeto por la interfaz y no la herencia completa, que ves todo cómo está implementado y sí, heredás todo. Entonces, por eso hay que verlo todo, hay que saber que uno está haciendo todo ese comportamiento y no solamente usa lo que necesita. claro. Y después, con respecto a las heurísticas de creador y experto, hablaron un poco de esto en la clase cuando mostrabas el ejemplo que tenía creador barra experto, que creo Ah, que alguien se había confundido ahí. no es Eh, que, porque no es o sea, la idea no era confundir, sino que podés pensarlo de los dos y en cualquiera de los dos, si están bien aplicados, no hay drama en que vos decidas que ese sea el objeto receptor. O sea, vos estás haciendo un diagrama de secuencia de diseño que tiene el detalle de qué objeto del sistema recibe qué mensaje para resolver la operación de entrada que era más abstracta, ¿no? O sea, vos arrancás con una operación más abstracta del diagrama de secuencia del sistema y llegas a mensajes más concretos que recibe cada objeto del sistema. ¿Qué objeto va a recibir qué mensaje? Bueno, eso lo decidís viendo, yo creo que les dije también, viendo en ese momento, teniendo en mente todas las heurísticas y esto.
Puede ser que por el Claro, experto te surja que es ese o por el creador te surja que es ese. Discutís vos en tu mente, que yo me pensás, este estará bien o el otro. Cualquiera de los dos podría ser, porque tiene la información y también lo contiene. Si pasan las dos cosas, vos ahí, si yo te digo, pongan en el diagrama de secuencia qué heurística aplicaron, vos podés decir esta, o pensé en las dos. O sea, no es un drama eso, porque como está claro, bien aplicado, no había otro objeto que lo haga. Si yo te digo, no, pero era más fuerte mantener bajo el acoplamiento, entonces no te convenía ni aplicar experto ni creador. Tenía que haber aplicado bajo acoplamiento, alta cohesión, pero no es el caso. El caso es que con cualquiera de los dos está bien creado desde ahí. Es claro. cualquiera de los Eh, dos o los dos. Si me hubieras puesto por creador y por experto, es este. claro, sí, sí, y a eso va el creador, ¿no? Al momento de crear el objeto tiene toda la información para crear ese objeto, ¿no? Claro, también, Claro, por eso es que puede ser o uno o el otro. claro. Y después tenía una pregunta sobre uno de los ejemplos que apareció en la clase, en la diapositiva 17. No sé si querés que comparta yo Ay, sí, o ¿podés vos? vos. ¿Podés? Sí, sí. Ahí, compartir. Ahí se ve bien. Perfecto. Acá esta parte de acá, no entiendo muy bien qué significan esto, carrito, dos puntos igual Ah, carrito, como está bien, que te la pregunto. empresa le da el carrito al cliente o cómo. La empresa, a ver, carrito del lado de a ver, todos miramos la imagen igual que yo, ¿no? O sea, está carrito, dos puntos igual, carrito. El carrito, dos puntos igual, carrito del lado de la derecha, se está asignando con lo que obtengo espera, que yo acá entiendo, ¿qué dice acá? No sé. Quiero sacar una cosa acá que tengo. No sé. El cliente recibe el mensaje carrito, que sería el de la derecha. Carrito de la derecha. Claro, cliente recién. Ah, Entonces, carrito se devuelve y lo guarda en una variable local del diagrama de secuencia, que es el carrito de la izquierda. mm, Esos dos puntos iguales es una asignación del Smalltalk que este diagrama quedó del año pasado. Pero es una asignación. O sea, una asignación que hago a la variable local del diagrama de secuencia. Yo durante un diagrama de secuencia puedo guardarme, claro, como Pascal, la asignación. Entonces, sí, como pasa. uso una variable local, carrito, dirección, pago, y ahí guardo carrito, dirección, forma de pago. Son tres variables locales, que en este caso se transformarían en objetos, ¿no? Porque son variables Claro, locales es que lo que terminan apuntan a acá. objetos. Y ahí son las que tiramos como pasamos como mensajes de la creación de un pedido. Pero esos tres Claro, mensajes, carrito, dirección y pago, perdón, carrito, dirección y forma de pago son pedirle esas variables de instancia, ese estado interno al cliente. Los de la derecha es pedirle al cliente eso y guardarlo en tres variables locales. claro. Y después tengo otra pregunta. Acá como cliente ya tiene la información para crear un pedido. ¿No sería mejor que lo cree el cliente directamente, el pedido? Porque Ah, acá tiene que bueno, mandarlo a la empresa y después crear el pedido. lo que pasa, eso es discutible porque en realidad esta es una empresa de entrega de delivery, ¿no? Entonces es como que es la gran manejadora de los pedidos y podría Claro, ser, y también a la vez yo le veo como lógicamente es la que maneja, ¿no? La que genera los claro, pedidos. manejador de pedidos. O sea, el cliente, a ver, no es el pedido que hace, ¿cómo te puedo decir? Lo que fue pidiendo el cliente, el pedido que hace el cliente es meter las cosas en el carrito. Es como, vos, imagínate vos, cliente, y la empresa que es un sitio web o como fuere. Vos armás tu carrito y ese es tu Claro, pedido, ¿cierto? A claro. ver, lo que me pasa es esto. Yo entiendo la pregunta, pero este es el pedido de la empresa de pedidos que tiene que hacer un delivery, lo que estamos formando ahí.
Lo que pidió Ok. el cliente lo tengo en el carrito. El pedido del cliente está en el carrito. Y con eso la empresa arma un pedido para entregar. Claro. Podría resolverse distinto, quizá. Por ahí está medio. Claro, sí. Sí. Sí, yo decía también porque acá agrega, o sea, la empresa agrega pedido, o sea, tampoco entendí muy bien esta parte, que se agrega dos veces el pedido, uno en el cliente y uno en la empresa. No, pero no es dos. Eh, ¿Por qué dos veces decís? No, acá hay una. o sea, A ver, pará. Hay una sola creación de un pedido. Se crea un pedido en la claro. empresa, se crea el objeto pedido y es una add a la colección, nada. No, no es que dos veces. Acá. ¿Y esta otra Ah, línea? ahí, en pedidos. Ah, pero Tampoco. es lo que decía el otro día, viste, creo que estaba en la clase de colecciones que dio Alejandro. Es como que lo persistís en la colección de pedidos y lo agregás. A ver dónde está. Agregar pedidos. Hay dos colecciones, sí, tenés razón, está bien. Claro, hay Que otro uno en cliente, es para entonces, persistirlo, claro. Son los pedidos del cliente. Por eso, a ver, lo que decís está bien. Por un lado, podría ser tranquilamente que la misma empresa o por defecto se crea el pedido, se agrega en la colección de pedidos, podría resolverse distinto y se agrega en los pedidos del cliente. Y ese cliente tiene tantos pedidos y la empresa eso lo puede rastrear. Y claro. luego hay que hacer como tener una gran colección de todos los pedidos que son los mismos, son punteros, ¿eh? Porque las colecciones, Claro, uno dice, sería el bueno, mismo objeto. son los mismos objetos pedidos, no es que uno tiene duplicado los pedidos porque tiene dos veces, es como, Claro, es el mismo objeto que está en esta colección y en esta. O sea, claro. Sí, sí, podría resolverse, a ver, me Juan, podemos confundía. discutirlo más a nivel de cómo resolver el ejercicio, sí, se podría. Claro. Podría haber una Eh, discusión más amplia de cómo resolver el ejercicio. claro, sí. Sí, Por sí, ahí, no, era eso nada o más sea, lo que que yo me quiero que les confundí un quede claro es poco. quizá cómo se lee este diagrama de secuencia. Ah, ok. Y después, lo, después los DSS, ¿no? Los diagramas de secuencia del sistema. Ay, perdóname, quiero aclarar una cosa que Ah, para que quede más claro lo de carrito, dirección y forma de pago, hay un error que es que debería tener apertura y cierre de paréntesis para que se entienda que esos son acá, getters. Sí, claro, que son estas. eso es lo que confundió, que no me daba Sí, sí, cuenta. sí, sí. Que son getters, chicos, eso, porque me recuerda a Pascal es de la asignación, pero en realidad la pregunta tuya apunta a, está confuso eso porque le faltan los paréntesis de apertura y cierre, no sé por qué está así. Yo me lo robé a ese, pero en realidad la aplicación de por qué haríamos una cosa, como para ver la aplicación de las heurísticas, ¿se entienden bien? Claro, sí, sí, sí. Sí, La sí, otra porque idea tuya es analizar veníamos un por poco más acá. por qué asigné así o por qué agregué la colección así. Eso es discutible. Claro. Hago mea culpa de que esos son getters y faltan, ya que estamos hablando de sintaxis en UML, apertura y cierre, que es como en Java también, ¿no? Claro, sí. Sí, 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 sí. Apertura y Sí, cierre de paréntesis, chicos, a todos les digo ahora. Respecto a la pregunta de Juan, carrito, dirección y forma de pagos es pedirle carrito, dirección y forma de pago al cliente, con lo cual son getters que tendría que tener el nombre, apertura y cierre de paréntesis al final. Y ahí sí se entiende más, ¿no es cierto? sí, sí, hay dirección Sí, de. tiene más Sí, sentido. Ahí tiene más o sentido. tendría. eh, claro, sí, porque le mandaría el mensaje carrito al cliente y el cliente le devuelve el carrito. Eso es lo Sí, que hace. Está, en la parte derecha está mandando el mensaje carrito al cliente y en la parte izquierda está asignando ese valor, ese objeto que recibe a la variable local carrito. claro. Claro, sí, porque pasamos de acá donde estaban los mensajes ahí, después tenían replies. Quizás eso lo confundió un poco. Claro, sí, sí, sí. Eh, O poner que
Sí, pero sí, porque yo venía viendo acá y hasta acá como que iba entendiendo muy bien por qué se hacían las cosas y después Ahí acá no no entendiste. entendía por qué, Me claro, qué dijiste, acá no pasó. se entiende nada. Claro, eh, no sabía bien qué estaba pasando. Y después tengo una pregunta sobre los DSS. Sí. Eh, los DSS en sí, el objetivo es como hacer el caso de uso más explícito, porque claramente hay una diferencia entre esto, ¿no? Que tenés que leerlo y entenderlo, contra esto que es más visual. A ver, Eh, yo no sé si me comí una transparencia que pasó, pero yo tenía una transparencia que era, este es tu PDF, ¿no? O sea, esa sí, conversación que está a la izquierda, ¿está bien? ¿Está bien? sí, No conversación, esa lista de acciones, 1, 2, 3, hasta sí, 8, eso es el detalle del caso de uso el que caso, veníamos sí, explicando. O sea, que es parte del caso de uso. el curso normal, El claro. curso normal del caso de uso es esa parte, creo que lo dije en la clase, no sé por qué, Mm. me quedó la transparencia de decir, la slide, qué sé yo, de decir, el caso de uso en forma completa tiene el nombre del caso de uso, Ah, preposiciones sí, lo y hice toda por esa acá. conversación, eso, y tendría que tener eso que es el curso normal del caso de uso. El actor hace una cosa, el sistema le responde y eso. Sí, como Eso vimos en ingeniería. Claro, perfecto. Entonces, esa partecita la volcarla de nuevo acá, como decir, bueno, de esa conversación, de esas acciones, yo obtengo, derivo, es esto que vos decís hacer más explícito, es, es que se confundió. La conversación del caso de uso es el caso de uso, esa parte que está a la izquierda, y a la derecha Claro, tenemos el diagrama de secuencia del sistema, que hace la derivación, porque no es traducción, derivo desde esas acciones o eventos ese diagrama de secuencia del sistema, que es muy abstracto. Es un diagrama de secuencia que obtengo simplemente yo pensando en quién pide una, en quién envía un evento, genera un evento hacia el sistema. Entonces, ¿quién genera un evento hacia el sistema? El actor dice crear nueva compra porque el sistema crea una nueva compra, el actor le solicita, que se genera un evento. Después con esa crear compra hacemos, la tomamos como operación y le hacemos el desglose en diagrama de secuencia del diseño, ¿viste? Que después estaba más adelante. claro. Sí. Entonces, Perdón. simplemente la traducción o la derivación desde la conversación del caso de uso, ¿sí? O sea, Claro, tengo la conversación del caso de uso, derivo un diagrama de secuencia del sistema. Listo. No tengo más que eso. Después, cada operación de esas es ya llevarlo un poco al plano de orientación a objetos, ¿se entiende? Llevarlo a claro. actor, ya un diagrama de secuencia No del puedo. sistema ya está llegando más a un sistema orientado a objetos. Y después, el sistema es como un todo, ¿viste? El sistema es el Ujú. objeto sistema, para mi caso, que es como una composición de objetos. A ese sistema lo Claro. desgloso usándolos. Si uno sigue el proceso, Acá entonces termina. lo desgloso, aplico esto que es describo cada operación con pre y postcondiciones usando el vocabulario del modelo conceptual o del dominio, y ahí ya puedo decir qué cosas quiero que haga cada operación. Porque a Claro, cada operación de esas del diagrama de secuencia, del sistema, ¿yo qué hice? Le escribí pre y postcondiciones, el contrato. claro. Sí, sí. Después el sistema acá, por ejemplo, terminó haciendo todas estas clases, ¿no? Exactamente. Esa Digital, es la idea. impreso, pago, Esa libro, es la idea. catálogo, detalle. Termina haciendo todo Servicio al eso, cliente pero quedó acá. todo eso que tenés ahí. El cliente está afuera, pero adentro tenemos la representación. A ver, un actor se llame cliente o usuario, es un actor. Y cliente también puede ser la clase adentro del sistema cliente. O sea, tengo la clase cliente adentro del sistema y tengo el actor sistema que está afuera. El actor cliente, perdón, que está fuera del sistema. Entonces, el actor ese que es ahí, ese es un actor. Mm, Pero también tengo la clase cliente después, cuando desgloso, porque yo quiero guardarme la información y quiero asociarlo con los pedidos y quiero esto y quiero lo otro. Entonces, eso es, a ver, el actor que se llama cliente es un actor y el otro es una clase y también se llama cliente. ¿Ahí está acá? Sí, acá está cliente. ¿Sí? sí, sí.
Bueno, Eh, y ahí para agregar algo más, ya que vos estás haciendo como un barrido de todo lo que estuvimos viendo, vuelvo a insistir, el diagrama, el modelo del dominio, no es el diagrama de clase final, pero es el claro. bosquejo, ¿no? Porque es un Sí, modelo del sí. dominio. Entonces, ¿qué le falta a esto? Esto es solo estructura, chicos, por eso es el modelo del dominio. Cuando ya le pongo comportamiento, que sería poner las operaciones que hace cada cajita, ahí ya tengo un diagrama de clases al final. O sea, Claro. ahora tengo nada más que conceptos con atributos. No, acá ya es silenciar sus composición, no sé bien dónde estaba. Sí, al final. No, acá. Bueno, más o menos. Claro, ahí le vas poniendo las operaciones que descubrís, las grandes y las más chiquitas que van saliendo cuando haces los diagramas de diseño. Claro. Y después acá la parte de los contratos de operaciones. No entendí bien la diferencia, o sea, contra los casos de uso, mucho. O Es que sea, estas es lo mismo que, a ver, una operación podría ser un caso de uso incluido en otro. La operación la sacamos del diagrama de secuencia del sistema, o sea que es algo un poco como un nivel adentro del caso de uso. Están adentro del caso de uso las operaciones. claro, No hay diferencia en qué es una pre y una post. Son respecto a la operación en vez de respecto al caso de uso. O sea, vos tenés un caso de uso grande que es comprar libros. Y después una que es crear la nueva compra para uno. claro, Y son cosas más chicas, sí. son operaciones Sí, adentro del caso de uso. sí, quizás me confunde porque en ingeniería nos hacen hacer, por ejemplo, crear una nueva compra sería otro caso de uso que se ejecuta, Otro pero caso de acá, uso. claro, ahí Bueno, en ingeniería nos hacen hacer cosas es, así. es- es discutible, sí. Claro. Vamos ya. Bueno, yo no tengo preguntas. Bueno, entonces voy al chat. Cualquier cosa, preguntas si surge algo mientras. Sí, sí. Voy al chat. Em, Miqueas, profe, lo leo para que quede en la grabación. En el diagrama de clase que van a tomar en el examen, ¿hay que poner las asociaciones como agregación, composición o solo líneas sin flechas como en el ejemplo? A ver, líneas sin flechas es porque si son líneas sin flechas en un diagrama de clases es porque el conocimiento es mutuo, es bidireccional. O sea, llego a uno, llego al otro y me interesa ponerle final de asociación a cada uno, ahí tendría un conocimiento desde una clase hacia la otra y desde objetos de esa clase hacia la otra. Y ahí tendría que poner multiplicidad, rol y eso. Si no, flechas. Hay que poner flechas si quiero que el conocimiento sea hacia un lado solo, en asociaciones. Y el tema de agregación o composición tiene que ver con, está compuesto de, si vos querés que sea, depende de lo que querés especificar. En general, en los ejemplos o en los ejercicios que se toman, no se toma demasiado agregación ni composición, no están en los enunciados. Porque yo digo, bueno, un empleado, en una empresa conoce a sus empleados, no digo son que están compuestos, porque no es composición fuerte nunca. Entonces, con asociación, con flechita, listo. O si es doble, es que la empresa conoce a los empleados y los empleados conocen a la empresa, cada empleado. Si va para los dos lados es porque ahí no pongo las flechas, si no, sí pongo flechas. Sin flechas, eso sería porque era el modelo conceptual, capaz, no sé. Pero en general los diagramas de clase que hacemos, que usamos en la materia, tienen hacia dónde se navega. Si se navega para los dos lados, no le pongo flechas. Es lo mismo poner flecha a flecha que no ponerlas y ahí se navega para los dos lados. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿Sí? perdón, yo tengo una duda, pero es más de la materia en sí que de la teoría. ¿El examen de promoción de teoría, hay fecha de eso o más o menos? Examen final como para que uno te pase una nota final, ¿eso? No el final, el de promoción de teoría.
O sea, Es el que la que promoción rendimos en para teoría no rendir estamos al final. tomando, se supone que ahora la fecha de lo mío es el 15. O sea, ¿Mm? cada 2 semanas estamos tomando más o menos, 2, 3 semanas. Ah, no, no, no las autoevaluaciones. O sea, en la organización de la cursada creo que decía, no, perdón, acá, en régimen de promoción y cronograma de cuestionarios, Sí, dice que podemos una vez tomar que un rendimos coloquio todo, sí, pero bueno, vamos a esperar que promocionen todos los que tengan que promocionar. En general claro, por eso. eso se A ver. cierra, sí, algo así, sí. Eso lo cerramos siempre tipo febrero. Ah, en febrero. Sí, no creo Claro, que, pues yo decía por esta porque, parte de acá. ¿cómo? No te entendí la última. Eh, no, que no sé si se ve que estoy compartiendo esta parte de aprobar un examen integrador de promoción en una fecha y ahora establecer al concluir la cursada. Claro, en febrero. Claro, pero seguramente, mira, por lo que hicimos los últimos años, bueno, fue atípico el 2020, Mm, pero en general en los otros años, e incluso el año pasado, lo cerramos este año, a principios de año, o sea, por eso te digo febrero, marzo, claro, febrero. O sea, ahí sería cuando este año, no te quiero decir porque por ahí después tomamos, se puede hacer promedio de cosas que han hecho y hacer coloquio con los que tenemos dudas. Bueno, no te quiero decir, pero si fuera un examen integrador, lo hemos tomado en tipo fines de febrero, así, o marzo. claro. Cuando Eh, tomábamos presencial, hace 2 añitos, hemos tomado, sí, fines de febrero, porque juntamos a todos los que han promocionado de las distintas fechas. claro, claro, yo decía para saber lo del examen, lo de la promoción y todo eso. Eh, Bueno, en parte se toma en cuenta todo para promocionar, ¿no? Las claro, notas, pero también hay simplemente el que está en condiciones va a ser, entonces no van a ser todos. Todos los que están en condiciones de promocionar, les tomamos tipo, las otras veces ha sido tipo coloquio, pero porque estábamos presencial, claro. Bueno, sí, sí. sí, si el año que viene ya podemos presenciar, quizás sea igual. Capaz que también en febrero o marzo es presencial y sí, seguramente. Pero bueno, eso lo decidimos en el momento, porque el año pasado lo resolvimos de otra forma. No les tomamos un examen, pero fue un año muy atípico, fue peor que este. Así que bueno, era todo nuevo y era todo muy complicado. Muchas copias Bueno, en los parciales. Bueno, a ver, vamos claro. a lo nuestro, a ver, a la consulta. ¿Alguno que tenga otra pregunta? No, no tengo ninguna más. Bueno, Juan, a ver acá, Matías, cuando hablamos de interfaces, ¿bajo qué contexto nos referimos a las interfaces de Java y cuando al tipo de conjunto de métodos de un objeto? Por ejemplo, ah, clases A y D, parte 2, diapositiva 37. Sí, no, esas estamos hablando de clases. Cuando hablamos de interfaces, ¿bajo qué contexto? Ahí estamos hablando de lo mismo, de interfaces de Java, o sea, podría ser de Java también, ¿no? Porque cuando vos tenés interfaces de Java, List, por ejemplo, yo la verdad, chicos, no soy experta de Java, ¿eh? Esto me cayó a mí como que cambiaron la materia. Entonces, pero bueno, yo sé que ArrayList implementa a List, ¿puede ser? Entonces, es el mismo caso. Es el mismo caso. O sea, yo puedo decir, acá tengo, pero estos son subclases, ¿no? La clase A era la superclase y D es una subclase. ¿Bajo qué contexto nos referimos? Es lo mismo, el concepto de interfaz, tómenlo como que, a ver, ArrayList puede tener otros métodos. Los que seguro tiene que implementar son todos los de list, porque es el concepto de interfaz, ¿no es cierto? ¿Cómo es el concepto de interfaz? Que yo tengo interfaces que tienen una serie, un protocolo que trataremos en las que nosotros diseñemos. No puedo hablar de las de Java
porque ya están hechas, están en Java. Pero las que yo voy a proponer, mis interfaces tienen que ser chicas, cohesivas, no muy voluminosas. Entonces, List puede ser una interfaz quizá voluminosa para Java, tiene otras, pero ArrayList implementa algunas, perdón, a ver, al revés. List tiene un conjunto de protocolo para implementar, un protocolo para implementar, y ArrayList tiene que implementarlo todo. A su vez puede tener otros métodos que no están en List, pero eso es un problema de la clase, ArrayList. ¿Se entiende? Claro, Pero no. sí, sí, eso O sí. sea, eso sí. Es el mismo concepto de todas las clases, todos los mensajes de la interfaz tienen que estar implementados por la clase que la Sí, sí. implementa. Así que eso es lo mismo. Ok. Claro, esto también lo pregunto porque en la primera clase, eh, donde hablaba de qué es un objeto, qué sé yo, ahí hablaba sobre que el comportamiento son las acciones o servicios a los que sabe responder el objeto, lo cual constituye su interfaz o protocolo. Entonces ahí es como que también hablamos de interfaces, pero no es que están implementando Ah, X. no, claro. No, ahí está hablando de, sí, no es lo mismo, sí, entiendo, ahora entiendo la pregunta. El protocolo quizá no es que estás hablando de una clase interfaz. Y ahí estabas hablando del protocolo como una interfaz como Un un conjunto de sinónimo de métodos. protocolo, como un sinónimo de protocolo, que no es lo mismo. Ahí. Mm, O claro. sea, List tiene su protocolo siendo interfaz y ArrayList tiene su protocolo siendo ArrayList. O sea, tiene su propio protocolo. Entonces, Entiendo. eso no lo confundamos con interfaz. Sacale la palabra interfaz ahí porque si no Dale. confunde. Luego solo como protocolo. Y claro, estamos confundiendo ahí interfaz con protocolo. Listo. Mm. Genial. En Entonces sí. general, en general coinciden, pero tenés razón que estamos hablando de la clase interfaz y la clase que la implementa. Claro. Y entonces hablar de la interfaz de la clase no es de la interclase que es su interfaz, sino su protocolo, y es una mezcolanza de Sí, ese es conceptos. el tema. Sí, 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 sí. Sí, sí, ya entendí la pregunta. Mm, Sí, no es lo mismo. genial. Gracias. Bueno, a ver otra preguntita, ¿no tienen? ¿Tienen más preguntas, chicos? Yo no, profe, Hola. perdón. A ver, ¿quién vino? No, yo tenía una duda que me quedó de la clase pasada, pero no pude preguntar justo, que medio se me solucionó, pero ¿hay algún caso en el cual lo que es acoplamiento no esté asociado con alta cohesión? Porque en todos los ejemplos que vi siempre están muy asociados. O sea, siempre que hay bajo acoplamiento hay alta cohesión. Pero ¿hay casos en los que no estén juntos? Es que en general, como son los principios, digamos, que hacen de un buen estilo, en general van de la mano, ¿viste? Creo que lo dicen las transparencias también. O sea, van de la mano porque una cosa lleva a la otra. Si yo no me diversifico demasiado, si me diversifico, voy a tener que o, asociarme con muchos para poder hacer muchas cosas. Entonces, es medio que sí, que van. Pero bueno, a veces tenés muchos mensajes para ejecutar y delegás mucho porque eh, quizá en el objeto controlador, si vos te basás en eso, eh, y te basás hoy estoy con mi nieta acompañándome. Si te basas en eso, el controlador a veces tiene un poquito de baja cohesión. Entonces, ¿pero qué le pasa? Lo lleva a un alto acoplamiento, entonces sí sería un problema. Eh, no serían los que vos decís, o sea, que se cumpla con una cosa y no se cumpla con la otra. En general van de la mano, sí, Leticia. Si se me ocurre algo, lo mando al foro,
pero no, en este momento no se me ocurre. Buenísimo, gracias. Es una chica. Bueno, chicos. ¿Más preguntas? Nos vemos entonces. ¿Alguien más quiere preguntarme algo? Bueno, entonces dejo de grabar. Cualquier cosa me mandan la pregunta al foro. Gracias a ustedes por conectarse, por Muchas preguntar gracias, profe. Nos vemos. a ustedes por compartir y preguntar.